Millonaria descubre a un empleado de limpieza bailando con su hija especial y grita: "No puedo creer que". Una mañana soleada en Guadalajara, el sonido de una melodía alegre llena el jardín de una lujosa mansión. Entre las flores perfectamente cuidadas y el aroma del jazmín, una mujer millonaria se detiene al escuchar unas risas que no escuchaba desde hace años. Al acercarse, queda sin aliento. Su hija con síndrome de Down está bailando, tomada de la mano de su empleado de limpieza. Por un instante, el tiempo se detiene. La niña sonríe, feliz, libre. Y la mujer, con los ojos llenos de lágrimas, grita con el corazón temblando: "No puedo creer que lograste hacerla sonreír". Lo que comienza como un simple momento de ternura se convertirá en una historia de transformación, amor humano y redención. Durante un año, esta mujer poderosa descubrirá que no todo se compra con dinero, y que a veces la vida más valiosa se encuentra en los gestos más simples. Antes de continuar con esta historia que te llegará al corazón, dale me gusta a este video, comenta desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo y suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de esta emocionante historia. Porque a veces, un solo baile puede cambiarlo todo. La mañana amanecía tibia sobre Guadalajara, con el sol filtrándose entre las bugambilias que trepaban por los muros de una mansión de cantera blanca. El canto de los pájaros competía con el zumbido suave de la fuente central, donde el agua danzaba con un ritmo casi hipnótico. En el interior, el aroma a café recién hecho y pan dulce llenaba el aire, mezclándose con la fragancia discreta de los lirios que adornaban cada rincón. Era una casa perfecta, silenciosa, ordenada, majestuosa. En el segundo piso, una mujer observaba la ciudad desde los grandes ventanales de su habitación. Su mirada era firme, calculadora. Vestía un traje de lino color marfil y llevaba el cabello recogido con la precisión de quien no deja nada al azar. Sus empleados la conocían por su elegancia impecable y su carácter exigente. Cada mañana revisaba las cuentas de sus hoteles, los informes de inversión y los correos de su equipo directivo antes siquiera de probar un sorbo de café. Esa mujer, cuya fortuna era tema frecuente en las revistas sociales, era también una madre solitaria. Su hija, una niña de 7 años con síndrome de Down, vivía en la misma casa pero en un mundo distinto. La pequeña pasaba la mayor parte del día con sus terapeutas, maestras y cuidadoras. La millonaria rara vez tenía tiempo para acompañarla. No por falta de amor, sino por miedo. Miedo a no saber cómo acercarse, miedo a fallar, miedo a sentir. Esa mañana, sin embargo, algo se desvió de su rutina. Un sonido distinto, una melodía improvisada y alegre, se filtró desde el jardín. No era la música clásica que usualmente se escuchaba en la casa, sino algo más cálido, más humano, una canción mexicana tocada con una guitarra vieja. La voz masculina que la acompañaba desafinaba con ternura, pero lo que realmente llamó su atención fueron las risas que se colaban entre los acordes. Risas limpias, contagiosas, vivas. Intrigada, bajó por la escalera principal. A cada paso, su taconeo resonaba en el mármol pulido. Al llegar al vestíbulo, notó que las puertas que daban al jardín estaban abiertas. El viento movía las cortinas y dejaba pasar una luz dorada que iluminaba el piso como un espejo líquido. Avanzó sin hacer ruido. Y entonces lo vio. Su hija, vestida con un sencillo vestido rosa y el cabello trenzado, giraba con los brazos abiertos. Frente a ella, el nuevo empleado de limpieza, un hombre de rostro moreno, manos ásperas y sonrisa sincera, la acompañaba en el baile improvisado. Movía los pies con torpeza pero con entusiasmo, mientras sostenía una escoba como si fuera una guitarra. La niña reía sin parar, imitando cada uno de sus pasos. La escena la dejó inmóvil. No recordaba la última vez que había visto a su hija reír así. No recordaba haberla escuchado cantar. Por un momento sintió una punzada de algo olvidado, ternura. El empleado notó su presencia. Se detuvo de golpe, con el rostro pálido. La escoba cayó al suelo. Intentó explicarse, tartamudeando entre disculpas. Dijo que solo estaba tratando de alegrar a la niña mientras terminaba su tarea. Dijo que no quiso faltar al respeto, que todo había sido un juego. Pero la millonaria no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en su hija, que corría hacia ella con los brazos abiertos, aún sonriendo, aún bailando. «Mamá, mira, bailé con mi amigo». La mujer tragó saliva, con la voz atrapada entre el asombro y la emoción. Su corazón latía con fuerza. No pudo evitarlo. «No puedo creer que lograste hacerla sonreír», exclamó, dejando escapar una risa quebrada, mezcla de alivio y sorpresa. El empleado la miró confundido. Esperaba un regaño,
no un reconocimiento. Pero ella solo se llevó una mano al pecho, sintiendo algo que hacía años no sentía: gratitud. Aquel momento fue el primero de muchos. Durante el resto del día, la millonaria no pudo concentrarse en sus negocios. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena. Su hija girando, riendo, disfrutando de algo tan simple como un baile. Era un recuerdo que dolía, porque le recordaba cuánto había dejado de vivir junto a ella. Por la tarde, llamó a la ama de llaves para preguntarle sobre el nuevo empleado. Se enteró de que se llamaba Luis, que había llegado hacía apenas 2 semanas y que venía recomendado por una fundación que ayudaba a personas en situación de desempleo. Había trabajado antes en un centro comunitario donde enseñaba música y teatro a niños con discapacidades. Era un hombre humilde, sin pretensiones, pero con un talento especial para conectar con los demás. La millonaria decidió observarlo durante los siguientes días. Desde su oficina en casa, lo veía trabajar en el jardín o en los pasillos. Notó que siempre silbaba, que saludaba a todos con respeto y que trataba a su hija como si fuera la persona más importante del mundo. La niña, por su parte, lo buscaba cada mañana con entusiasmo, esperándolo para que la acompañara a jugar. Una tarde, cuando la terapeuta canceló la sesión de la niña, la millonaria la encontró en la terraza, dibujando con Luis. Estaban usando tiza de colores sobre el piso. Dibujaban flores, corazones, notas musicales. Ella se detuvo a mirar sin ser vista, y por primera vez sintió que su hogar tenía vida. Esa noche, en su enorme dormitorio, no pudo dormir. La imagen de su hija riendo seguía repitiéndose en su mente. Se preguntó en qué momento se había vuelto una espectadora en la vida de la persona que más amaba. Al día siguiente, bajó temprano a desayunar con su hija, algo que no hacía desde hacía meses. La niña se sorprendió, pero sonrió. Le ofreció pan con mermelada y habló sin parar sobre su amigo Luis. La mujer la escuchó con paciencia, sin interrumpir. Cada palabra era un descubrimiento, una puerta que se abría lentamente. Poco después, llamó a Luis a su oficina. Él entró nervioso, con el sombrero entre las manos. Ella le agradeció por lo que había hecho por su hija. Le pidió que siguiera compartiendo tiempo con ella, pero dentro de ciertos límites. Le explicó que debía respetar los horarios de trabajo y evitar distracciones innecesarias. Luis asintió con humildad, aunque en su mirada había algo de tristeza. Esa tarde, mientras él barría el jardín, la niña corrió hacia él y le pidió que le enseñara otra canción. Dudó un instante, sabiendo que su jefa podría verlo, pero la alegría de la pequeña lo convenció. Comenzó a cantar una melodía sencilla, de esas que aprenden los niños en las escuelas rurales. Ella siguió el ritmo con palmas y risas. La millonaria los observó desde la ventana. Y aunque no lo admitiera, una sonrisa se formó en su rostro. Los días siguientes trajeron cambios pequeños pero significativos. La niña empezó a pronunciar palabras nuevas, a mostrar más interés por sus clases, a reír más. Los médicos notaron su progreso. Las cuidadoras también. Y todos coincidían en lo mismo: el vínculo con Luis la estaba transformando. Para la millonaria, aquello era una mezcla de asombro y confusión. No entendía cómo un hombre sin estudios, sin títulos, podía lograr lo que tantos especialistas no habían conseguido. Su mente racional trataba de encontrar una explicación, pero su corazón sabía la respuesta. Luis trataba a su hija no como a una paciente, sino como a una niña. Con el paso de las semanas, la relación entre los tres empezó a formar un equilibrio nuevo. Luis continuaba cumpliendo con sus tareas, pero dedicaba pequeños momentos a enseñar canciones, dibujar o jugar con la niña. La millonaria, aunque aún reservada, comenzó a observarlos más de cerca. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a participar. Una tarde de lluvia, la electricidad se fue en la mansión. La niña tenía miedo de los truenos y lloraba desconsolada. Luis tomó una linterna, se sentó en el suelo con ella y comenzó a contarle una historia inventada, usando sombras en la pared. La pequeña se calmó, y cuando la millonaria bajó, los encontró riendo juntos bajo la luz tenue. Se quedó allí, en silencio, y algo dentro de ella se ablandó. Esa noche no reprendió a nadie. Solo subió a su habitación, miró su reflejo en el espejo y se preguntó cuándo había olvidado cómo consolar. El cambio apenas comenzaba, pero el mundo de aquella mujer poderosa ya no volvería a ser el mismo. El amanecer sobre Guadalajara traía consigo un aire fresco que olía a tierra mojada y a bugambilias recién regadas. En la mansión, el día comenzaba con el habitual murmullo de pasos y voces de servicio. La millonaria, puntual como siempre,
Caminaba hacia su despacho con una taza de café humeante en la mano. El aroma del grano veracruzano le ayudaba a despejar la mente mientras revisaba los reportes financieros de su cadena de hoteles. Sin embargo, su atención no estaba del todo en los números. Desde hacía semanas, algo se había movido dentro de ella. Cada mañana, antes de sumergirse en las cifras y en los planes de expansión, se sorprendía a sí misma escuchando el eco lejano de risas infantiles. Le costaba concentrarse cuando la voz de su hija y la melodía de Luis llegaban hasta su oficina como un recordatorio suave, pero persistente, de lo que realmente tenía valor. Ese día, mientras revisaba un contrato con inversionistas estadounidenses, escuchó el sonido de una guitarra. Se asomó por la ventana y vio a Luis sentado en el pasto, tocando una canción tradicional mexicana. Su hija lo acompañaba golpeando 2 cucharas contra una cacerola, riendo con una energía desbordante. Algo en la sencillez de esa escena le pareció tan hermoso como inaceptable. Decidió salir. Bajó las escaleras y cruzó el jardín con paso firme, intentando no parecer conmovida. Luis, al verla, se levantó rápidamente, dejando la guitarra a un lado. La niña, sin notar la tensión, corrió hacia su madre y la abrazó. «Mamá, aprendí una canción, ¿quieres oírla?» La millonaria vaciló un momento. Sus empleados rara vez la veían titubear, pero algo en la mirada de su hija la desarmó. Asintió con una sonrisa discreta. Luis retomó la guitarra y comenzó a tocar despacio. La pequeña cantó con voz dulce, equivocando algunas palabras, pero con una felicidad tan pura que la mujer sintió un nudo en la garganta. Cuando terminó, aplaudió con suavidad. Luis bajó la vista, temiendo que la reacción se convirtiera en reprimenda. Pero la millonaria solo dijo, con voz serena, «Gracias». Ella nunca había cantado frente a mí. Esa frase, simple pero sincera, marcó un cambio. Desde ese día, la distancia entre ellos comenzó a acortarse. Durante las siguientes semanas, la rutina de la mansión se transformó. Las órdenes rígidas se suavizaron. Los empleados comenzaron a notar que su jefa sonreía más seguido y que su hija pasaba más tiempo en los jardines que en su habitación. Incluso los desayunos se volvieron momentos de encuentro. Ya no se escuchaba solo el ruido de los cubiertos, sino también conversaciones sobre flores, canciones o el clima. Una mañana, mientras caminaban por la terraza, la millonaria se atrevió a preguntar a Luis por su vida. Él le contó que había crecido en un pequeño pueblo de Michoacán, que su madre era costurera y que aprendió a tocar la guitarra en la iglesia local. Había trabajado en varios lugares, pero su pasión siempre había sido enseñar música a los niños. Cuando el centro comunitario donde trabajaba cerró por falta de fondos, aceptó cualquier empleo disponible. «Yo no sé mucho de dinero ni de empresas, señora», dijo con una sonrisa humilde. «Pero sé que todos los niños entienden el lenguaje de la música, hasta los que no pueden hablar». Esa frase quedó grabada en la mente de la millonaria. Esa misma noche, mientras revisaba documentos, recordó las palabras de Luis y pensó en su hija. Se dio cuenta de que, en su afán por asegurarle el mejor futuro, había olvidado lo más importante, dejarla sentir. Días después, decidió hacer algo inusual. Ordenó construir un pequeño espacio en el jardín, una especie de aula al aire libre, con un techo de madera, piso de mosaico y un par de bancas. Lo llamó el Rincón de la Música. Cuando Luis lo vio terminado, no pudo creerlo. Allí comenzó a enseñar a la niña a tocar pequeños instrumentos, tambores, maracas y una armónica. El sonido de esas sesiones se convirtió en el nuevo pulso del hogar. Sin embargo, no todos compartían la misma alegría. Algunos empleados murmuraban que su jefa estaba cambiando demasiado, que pasaba más tiempo mirando al jardinero que revisando sus proyectos. Otros decían que el hombre era peligroso, que podía aprovecharse de su confianza. Las habladurías comenzaron a circular entre las paredes de la mansión. Un día, durante una reunión con su equipo directivo, uno de los asesores financieros le insinuó que su imagen pública debía cuidarse. «Usted es un símbolo de poder, de éxito. Si la prensa llega a ver a ese hombre trabajando tan cerca de su familia, podrían malinterpretar las cosas». La millonaria lo escuchó con una expresión fría, pero por dentro sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Por qué la bondad debía verse como debilidad? ¿Por qué hacer feliz a su hija se consideraba un riesgo para su reputación? No respondió nada. Solo cerró la carpeta del proyecto y terminó la reunión antes de tiempo. Esa tarde, observó a su hija desde el balcón. Jugaba con Luis bajo el sol, intentando aprender a silbar. La niña se reía cada vez que fallaba, y Luis la animaba con paciencia.
La millonaria comprendió entonces que había llegado el momento de defender lo que realmente importaba. Pero la primera gran prueba no tardó en llegar. Una semana después, durante una fiesta de la alta sociedad, un empresario extranjero elogió la expansión de su cadena hotelera, pero comentó con sarcasmo que había escuchado rumores sobre un empleado con demasiada confianza en su casa. La mujer sintió una punzada de vergüenza, pero su orgullo se mantuvo intacto. Contestó con elegancia: «En mi casa, el respeto no se mide por el dinero, sino por las acciones». Esa noche, al regresar, encontró a Luis y a su hija esperándola con una sorpresa. Habían preparado una pequeña obra musical inspirada en los cuentos que él solía narrarle. La niña, disfrazada con una capa de tela roja, representaba a una heroína que salvaba a su madre de un dragón de tristeza. Luis tocaba la guitarra mientras ella recitaba sus líneas con esfuerzo y alegría. Cuando la niña terminó, se lanzó a los brazos de su madre. La millonaria, con lágrimas contenidas, la abrazó fuerte. Por primera vez en años, sintió que su hogar respiraba amor verdadero. Los días continuaron con un aire nuevo. La millonaria comenzó a participar discretamente en las actividades del rincón musical. A veces observaba, otras veces palmoteaba el ritmo. Luis siempre la trataba con respeto, sin pretender más de lo que había, un vínculo de gratitud, un propósito compartido. El progreso de su hija se hizo evidente. En una evaluación médica, los terapeutas destacaron su mejora en el lenguaje y la coordinación. Dijeron que nunca la habían visto tan motivada. La millonaria escuchó emocionada, pero al salir de la consulta, no pudo evitar sonreír con orgullo al pensar en el hombre que había hecho posible ese cambio. Una tarde de verano, mientras preparaban una presentación para un evento benéfico, la millonaria notó algo extraño. Luis parecía preocupado, distraído. Le preguntó si todo estaba bien, pero él solo respondió que eran cosas personales. A la mañana siguiente, ella lo encontró empacando sus pertenencias. «Me tengo que ir, señora. Mi madre está enferma y necesita que regrese a Michoacán». El anuncio cayó como un golpe. Su hija, al escucharlo, rompió en llanto. La millonaria sintió que todo el aire del jardín se había ido. Intentó ofrecerle ayuda económica, pero él se negó con amabilidad. «Usted ya me ha dado más de lo que imagina. Su hija me enseñó que todavía hay esperanza». Luis se marchó esa misma tarde. La casa volvió al silencio de antes. Sin las risas, sin la guitarra, sin el eco de las canciones, los días se hicieron largos y vacíos. La niña pasó varios días sin hablar, sin comer con entusiasmo, sin sonreír. La millonaria, al verla así, comprendió el valor real de lo que había perdido. Una noche, mientras observaba el rincón de la música vacío bajo la luz de la luna, tomó una decisión. Si la felicidad de su hija dependía de recuperar esa alegría, ella haría todo lo posible por traerla de vuelta. El corazón de la mujer más poderosa de Guadalajara empezaba a aprender el lenguaje de las cosas que no se pueden comprar. El amanecer se filtraba por las enormes ventanas de la mansión, bañando el piso de mármol en un tono dorado. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de las flores frescas del jardín. Mariana caminaba descalza por la sala, con una taza entre las manos, intentando encontrar en el silencio de la mañana una respuesta a todo lo que la tenía confundida. En su mente, la imagen de su hija riendo con el empleado seguía apareciendo una y otra vez, como una melodía que no podía dejar de escuchar. Era la primera vez en años que veía esa sonrisa tan pura en el rostro de la niña, y eso le removía algo dentro del pecho, algo que ni el dinero ni el éxito habían logrado tocar. Julián llegó más temprano que de costumbre ese día. Traía consigo una pequeña planta en una maceta de barro. La colocó discretamente en la terraza, junto al lugar donde la niña solía sentarse a mirar las aves. No era un gesto grandioso, pero para él tenía un significado. Quería dejar una semilla viva en ese espacio que comenzaba a transformarse para él en un refugio. Cuando Mariana lo vio desde el ventanal, algo dentro de ella se detuvo. No era solo un trabajador. Había una humanidad desbordante en la forma en que miraba a su hija, una ternura que contrastaba con la frialdad habitual de su entorno. Durante el desayuno, la niña preguntó si podía bailar de nuevo con Julián. Mariana sonrió, pero dudó. Parte de ella temía que aquel vínculo fuera una distracción, una grieta en la perfección del mundo que había construido. Sin embargo, al ver la insistencia en los ojos brillantes de su hija, accedió. Esa mañana, mientras la música sonaba suavemente desde un altavoz en la cocina, Julián extendió la mano hacia la niña y comenzó a girar con ella al ritmo lento de una melodía de guitarra. Mariana observaba desde la distancia, sintiendo una emoción nueva, mezcla de gratitud y miedo.
La primera pequeña reviravolta ocurrió cuando, sin esperarlo, la niña tropezó y cayó. El silencio fue inmediato. Julián la levantó con cuidado, pero la sorpresa vino cuando la pequeña, en lugar de llorar, empezó a reír. Esa risa espontánea rompió una barrera invisible en el ambiente. Mariana sintió que algo dentro de su corazón se ablandaba, y sin darse cuenta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era como si aquel instante la enfrentara con todo lo que había perdido por perseguir la perfección. A los pocos días, Mariana organizó una reunión en su empresa. El objetivo era anunciar un nuevo proyecto social vinculado con arte inclusivo. Aunque muchos creyeron que era una estrategia de imagen, en realidad, la idea había nacido tras ver la conexión entre su hija y el empleado. Pero la segunda pequeña reviravolta apareció cuando los socios más antiguos se opusieron con fuerza. Consideraban que involucrarse en ese tipo de programas era una pérdida de tiempo y dinero. Mariana se vio acorralada entre su deseo de hacer algo diferente y la presión de mantener la reputación del grupo financiero. Esa noche, en su despacho, miró su reflejo en los ventanales del piso 20 y se preguntó cuándo había comenzado a vivir para las expectativas ajenas. Mientras tanto, Julián también enfrentaba sus propios desafíos. Un día, al salir de la mansión, un compañero de limpieza le advirtió que estaban hablando de él en los pasillos. Algunos empleados lo veían como un oportunista, otros decían que buscaba ganarse la simpatía de la millonaria para obtener un ascenso. La situación se volvió tensa, y Julián consideró renunciar. Pero al recordar la sonrisa de la niña, decidió quedarse. Esa fue la tercera pequeña reviravolta, eligió resistir en lugar de huir. El tiempo transcurrió, y con cada día, la relación entre la millonaria y el empleado se volvía más cercana, aunque ninguno lo admitía abiertamente. Mariana empezó a notar que el ambiente de su casa había cambiado. Las risas de su hija llenaban los corredores y hasta los cuadros antiguos parecían tener más color. Pero el equilibrio era frágil. Una tarde, durante una comida con inversionistas, uno de ellos, un hombre influyente, hizo un comentario despectivo sobre las personas con discapacidad. Mariana reaccionó con firmeza, defendiendo la dignidad de su hija. El silencio que siguió fue incómodo, pero también liberador. Esa fue la primera reviravolta media. Por primera vez, Mariana rompía las reglas de la apariencia y priorizaba su verdad sobre su imagen pública. Días después, una tormenta eléctrica interrumpió el suministro de luz en toda la mansión. Mariana, su hija y Julián quedaron atrapados dentro por horas. En ese ambiente de penumbra, Julián contó historias de su infancia en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde las fiestas se iluminaban con velas y los niños bailaban descalzos bajo la lluvia. La niña lo escuchaba fascinada. Mariana, al observarlos, sintió que estaba experimentando una de las noches más sinceras de su vida. Esa cercanía emocional marcó un antes y un después entre ellos, pero también encendió rumores entre el personal. La segunda reviravolta media surgió de esos rumores, que llegaron hasta los oídos de un periodista sensacionalista. Al poco tiempo, una nota apareció en una revista digital insinuando una relación entre la millonaria y su empleado. Aunque el texto no tenía pruebas, la prensa amarillista comenzó a alimentarlo. Mariana se sintió humillada. Las llamadas de los socios no tardaron en llegar. El escándalo amenazaba con derrumbar su reputación. Sin embargo, en lugar de despedir a Julián, lo protegió. Decidió enfrentar la situación con transparencia. Esa decisión fortaleció su vínculo con él, pero también generó una distancia temporal entre Mariana y algunos de sus aliados empresariales. La tercera reviravolta media llegó cuando el proyecto social, que parecía haber sido descartado, comenzó a ganar apoyo inesperado de artistas locales. Inspirados por el video viral del baile de la niña y el empleado, que alguien había filtrado, varios grupos culturales ofrecieron colaborar sin cobrar. Mariana vio en ese revés una oportunidad, transformar la crítica en una causa. Pero sabía que si fracasaba, su imperio financiero podría tambalear. El paso de los meses trajo cambios notables. La mansión, antes fría y silenciosa, se convirtió en un lugar de música y risas. La niña progresaba en sus terapias y mostraba una felicidad constante. Mariana, aunque agotada, sentía que estaba descubriendo una versión más humana de sí misma. Sin embargo, la primera gran reviravolta llegó cuando el consejo directivo de su empresa convocó una reunión de emergencia para retirarla temporalmente de la presidencia, alegando daño a la imagen corporativa. Fue un golpe devastador. Pero en lugar de derrumbarse, Mariana aceptó. Decidió usar ese tiempo para dedicarse por completo a su hija y al proyecto cultural que empezaba a tomar forma. El siguiente gran giro ocurrió durante la inauguración de la primera exposición de arte inclusivo.
La prensa, antes crítica, quedó conmovida por la sinceridad de la iniciativa. Mariana habló ante una multitud y dijo que el éxito no se medía por las cifras en una cuenta bancaria, sino por la capacidad de inspirar sonrisas. Su hija subió al escenario y abrazó a Julián frente a todos. Fue un momento que rompió cualquier barrera social. Sin embargo, justo cuando todo parecía en calma, apareció una nueva dificultad. La empresa anunció que vendería el espacio cultural por falta de rentabilidad. Mariana se sintió traicionada. La última gran reviravolta del capítulo llegó cuando descubrió que uno de los socios más escépticos había cambiado de opinión tras ver el impacto del proyecto en la comunidad. Decidió invertir su propio dinero para mantener el espacio abierto. Aquella decisión marcó el comienzo de una nueva etapa para todos. Mariana comprendió que había perdido poder económico, pero había ganado algo infinitamente más valioso: sentido. La noche terminó con la familia reunida en la terraza. Julián tocaba una vieja guitarra, la niña bailaba entre risas, y Mariana observaba el cielo estrellado de Ciudad de México sintiendo por primera vez que pertenecía de verdad a ese lugar. No había lujo ni cámaras, solo la verdad de un instante perfecto que el dinero jamás podría comprar. El sol se filtraba por las cortinas de lino, dibujando formas suaves sobre el suelo de madera. La mansión de Mariana ya no era ese museo de silencios que había sido por años. Ahora, en las mañanas, se escuchaban risas, pasos apresurados y el eco de una guitarra afinándose en alguna habitación. Sin embargo, detrás de esa calma aparente, se gestaban nuevas tensiones que pondrían a prueba todo lo que Mariana había aprendido hasta entonces. Habían pasado 3 meses desde la inauguración del Centro Cultural. El lugar se había convertido en un punto de encuentro para artistas, terapeutas y familias con niños con distintas capacidades. Mariana acudía con frecuencia, acompañada de su hija, quien cada día mostraba avances notables en su comunicación y confianza. Verla pintar, bailar y compartir con otros niños era un milagro que Mariana observaba con emoción contenida. Julián, por su parte, se había transformado en un pilar indispensable del proyecto. No solo seguía trabajando en la casa, sino que también daba talleres de expresión corporal para los niños. Su manera cálida y paciente de enseñar lo había convertido en una figura muy querida por todos. Pero no todo era armonía. Los medios aún seguían acechando. Aunque la polémica inicial se había calmado, las cámaras todavía aparecían a veces frente al centro cultural o en la entrada de la mansión, buscando cualquier gesto que pudiera alimentar nuevas historias. Mariana se sentía observada, como si su vida privada fuera propiedad pública. Esa presión comenzó a afectarla. Empezó a dormir poco, a comer sin hambre y a sentir que su libertad estaba condicionada por la opinión ajena. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza, recibió una llamada inesperada. Era el director del banco que administraba parte de sus negocios familiares. Le informó que algunos inversores estaban retirando sus fondos, preocupados por la nueva orientación emocional que Mariana estaba mostrando. Aquellas palabras le cayeron como un golpe. El precio de haber seguido su corazón comenzaba a volverse real y tangible. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de perderlo todo. Esa misma tarde, mientras su hija y Julián ensayaban una coreografía en el jardín, Mariana se quedó observándolos desde la ventana. Algo dentro de ella se quebró y decidió salir. Caminó hasta ellos, con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Pidió unirse al baile. Julián, sorprendido, asintió y le enseñó los pasos con paciencia. Fue un momento torpe y hermoso. Mariana reía, erraba el ritmo, pero por primera vez en años se permitió ser imperfecta. Esa pequeña rendición ante la vida marcó un nuevo punto de inflexión. Sin embargo, poco después llegó la primera reviravolta pequeña de esta etapa. Una asistente personal, que había trabajado con Mariana por más de una década, decidió renunciar. Argumentó que la señora estaba perdiendo el rumbo, que se estaba alejando de sus prioridades y poniendo su reputación en riesgo por un capricho emocional. Mariana no respondió. Agradeció sus años de servicio y la dejó ir. Pero aquella partida dejó un vacío. Era un recordatorio de que todo cambio real viene acompañado de pérdidas. Poco después, el Centro Cultural enfrentó su primera gran dificultad administrativa. Uno de los patrocinadores canceló su aportación sin previo aviso. Mariana se vio obligada a cubrir el déficit con su propio dinero, reduciendo parte de su presupuesto personal. Esa fue la segunda reviravolta pequeña, una prueba silenciosa de compromiso. No lo dijo a nadie, ni siquiera a Julián. Pero esa decisión empezó a corroerla por dentro. Las noches se llenaron de insomnio y de pensamientos sobre si había hecho lo correcto. A mediados del 4.º mes,
surgió una oportunidad inesperada. Un famoso programa de televisión cultural quiso entrevistar a Mariana y a su hija para hablar del proyecto inclusivo. Ella dudó. No quería volver a exponerse a los medios, pero Julián la convenció al decirle que era una forma de inspirar a otras familias. Decidieron aceptar. La grabación se realizó en el mismo centro cultural. Durante la entrevista, la niña habló con ternura sobre lo feliz que era al bailar con su amigo. Esa espontaneidad conmovió al público. La transmisión fue un éxito. Sin embargo, la primera reviravolta media surgió al día siguiente, cuando una cadena rival manipuló fragmentos de la entrevista para insinuar que Julián se aprovechaba de la situación para ganar fama. Las redes sociales se llenaron de comentarios crueles. Julián se sintió humillado. Pensó en renunciar. Mariana intentó convencerlo de quedarse, pero el daño estaba hecho. Por unos días, él desapareció. No contestaba llamadas ni mensajes. La ausencia se sintió como un vacío en la casa. La segunda reviravolta media llegó cuando, tras una semana de incertidumbre, Julián regresó. Había viajado a su pueblo natal para reflexionar. Al volver, trajo consigo una propuesta. Quería crear un festival anual que uniera danza, inclusión y cultura popular. Mariana lo escuchó con atención. Aquella idea le devolvía la esperanza. Juntos comenzaron a planearlo, reuniendo artistas locales, escuelas y patrocinadores nuevos. Poco a poco, el sueño comenzó a tomar forma. Durante los preparativos del festival, Mariana enfrentó otro obstáculo. Uno de sus antiguos socios, resentido por su salida de la empresa, intentó apropiarse legalmente de una marca vinculada al proyecto. Fue una batalla administrativa dura. Mariana tuvo que reunir documentos, abogados y testigos para defender lo que había construido. Aquello representó la tercera reviravolta media, la lucha por mantener la integridad de un sueño que ya no era solo suyo, sino de toda una comunidad. La presión fue enorme. En medio de la tensión, su salud comenzó a resentirse. Un día colapsó durante una reunión y tuvo que guardar reposo por semanas. Esa vulnerabilidad la enfrentó con su propio límite. Julián y su hija se encargaron de cuidarla. Las tardes se llenaron de lecturas, música y silencios compartidos. En ese tiempo, Mariana comprendió que el verdadero poder no estaba en dominar, sino en permitir que otros te sostengan cuando ya no puedes hacerlo sola. El tiempo siguió avanzando. 6 meses después de aquella primera mañana en que vio bailar a su hija, llegó el día del festival. El centro cultural estaba lleno de colores, música y esperanza. Familias enteras acudieron desde distintos estados del país. En el escenario principal, la niña y Julián encabezaban una coreografía inspirada en las tradiciones de Oaxaca. Mariana, sentada entre el público, observaba con el corazón en la garganta. Era testigo de algo más grande que ella, una comunidad unida por el arte y la empatía. La primera gran reviravolta de este capítulo ocurrió justo al final del festival. Un importante empresario que había asistido al evento se acercó a Mariana con una propuesta inesperada. Quería financiar la expansión del proyecto a otras ciudades. Pero con una condición: ella debía volver al frente de su empresa para gestionar los fondos. La decisión no era sencilla. Aceptar significaba volver al mundo del que había querido escapar. Negarse podría frenar el crecimiento del sueño. Mariana pasó la noche entera reflexionando. Recordó sus comienzos, la frialdad de los números, las reuniones interminables, las decisiones tomadas por conveniencia. Y recordó también la mirada de su hija, la risa de los niños, la sencillez de Julián tocando su guitarra bajo el atardecer. Al amanecer, tomó su decisión. Aceptaría el reto, pero impondría sus propias condiciones. No volvería a dirigir desde el lujo, sino desde el propósito. La segunda gran reviravolta llegó poco después, cuando los antiguos socios intentaron bloquear su regreso. La tensión se volvió noticia nacional. Pero esta vez, Mariana no estaba sola. Cientos de familias beneficiadas por el proyecto organizaron una manifestación pacífica frente al edificio corporativo, exigiendo que se reconociera su liderazgo. Las imágenes se viralizaron. La presión social fue tan fuerte que el consejo tuvo que ceder. Mariana recuperó su lugar. El tercer gran giro de este capítulo se dio cuando, en su primer día de regreso, Mariana anunció una nueva filosofía empresarial. Parte de las ganancias serían destinadas de manera permanente a proyectos culturales y de inclusión. La sala quedó en silencio. Algunos la miraron con incredulidad, otros con respeto. Ella solo sonrió. Sabía que el cambio verdadero siempre empieza con valentía. Esa noche, al volver a casa, encontró a su hija dormida sobre el sofá, con una flor de papel en la mano.
Julián, sentado a su lado, tocaba una melodía suave. Mariana se acercó y lo escuchó en silencio. No había palabras que pudieran describir lo que sentía. Era gratitud, ternura, amor y una paz que nunca antes había experimentado. En ese instante comprendió que su vida ya no giraba en torno a los títulos ni al poder, sino a los pequeños gestos que daban sentido a su existencia. La historia de Mariana, la mujer que un día gritó «No puedo creer que lograste hacerla sonreír», había trascendido su propia fortuna. En su hogar, en el corazón de su hija y en cada rincón del México que empezaba a conocer su causa, quedaba la huella de una transformación nacida del amor y la empatía. El amanecer en Ciudad de México tenía ese tono dorado que lo volvía casi poético. Los rayos del sol se filtraban entre los ventanales altos de la mansión, iluminando las paredes con un brillo cálido. Mariana estaba de pie en el balcón de su habitación, con una taza de café entre las manos, observando el movimiento lento de la ciudad. En su interior, sin embargo, había un torbellino de emociones que contrastaba con la calma exterior. Habían pasado casi 8 meses desde aquel primer encuentro fortuito entre su hija y Julián. 8 meses que habían transformado su vida por completo. Pero cada avance tenía un costo, y el destino parecía empeñado en recordárselo. Esa mañana, un mensajero entregó un sobre con el membrete de la compañía. Era una notificación formal. La auditoría anual se adelantaría y ella debía rendir cuentas de todos los movimientos financieros relacionados con los nuevos proyectos sociales. Mariana sabía que no había nada que ocultar, pero entendía perfectamente lo que significaba. Aquello era una forma de control, una advertencia disfrazada de protocolo. Algunos de los socios antiguos aún no aceptaban su nueva dirección humanista y esperaban cualquier oportunidad para debilitarla. Mientras leía la carta, escuchó risas provenientes del jardín. Se asomó y vio a su hija jugando con Julián. Él sostenía una cometa de colores intensos, ayudándola a mantenerla en el aire. El viento soplaba fuerte, y la niña gritaba de alegría cada vez que la cometa subía más alto. Mariana no pudo evitar. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal. Quédate hasta el final. Hay una palabra secreta esperándote. Sonreír. En ese instante, el ruido del poder, los negocios y las estrategias desapareció por completo. Lo único que existía era la pureza de ese momento. A media mañana, llegó a la oficina central. La esperaban sus asesores legales y el comité de revisión. La reunión fue larga, cargada de tecnicismos. Uno de los directores, un hombre mayor con voz fría, la interrumpió para preguntarle si no creía que estaba desviando el propósito empresarial hacia sentimentalismos improductivos. Mariana lo miró fijamente. Respondió con calma, pero con firmeza. El propósito de una empresa no debía ser solo acumular riqueza, sino generar impacto real. Esa frase provocó murmullos entre los presentes. Algunos sonrieron discretamente, otros se removieron incómodos en sus asientos. Al salir de la sala, sintió el peso de la tensión sobre los hombros. Pero esa tarde, una noticia inesperada trajo un respiro. Un grupo de empresarios jóvenes había decidido replicar su modelo social en Guadalajara. Querían reunirse con ella para proponer una colaboración nacional. Mariana no podía creerlo. Lo que empezó como un proyecto personal estaba empezando a convertirse en un movimiento. Sin embargo, la primera reviravolta pequeña de este capítulo llegó cuando, al revisar los documentos, descubrió que uno de sus antiguos socios había registrado una marca muy similar a la del Centro Cultural, probablemente para aprovechar el prestigio del nombre. Era una jugada legal, pero moralmente cuestionable. Mariana se sintió traicionada. Tenía que actuar con cautela, sin caer en provocaciones. Esa noche, en casa, decidió no hablar del tema frente a su hija. Durante la cena, la niña le contó emocionada que en el Centro Cultural habían aprendido una danza nueva inspirada en las mariposas monarca. Julián mencionó que estaban organizando una presentación para el público. Mariana los escuchaba, intentando disimular la preocupación. Pero Julián, que la conocía mejor de lo que ella admitía, percibió el cansancio en su mirada. Después de que la niña se fue a dormir, él se acercó y le dijo que debía confiar más en los demás. Le recordó que su fuerza no venía solo de sus decisiones, sino de su capacidad de inspirar a quienes la rodeaban. Esa conversación se convirtió en la segunda pequeña reviravolta del capítulo, un cambio sutil pero profundo en la manera en que Mariana comprendía el liderazgo. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. El Festival Anual de Inclusión Artística se acercaba, y esta vez sería más grande. Había invitados de todo el país, talleres, conciertos y exposiciones.
La presión era enorme. Mariana debía coordinar el evento mientras enfrentaba la auditoría y los intentos de sabotaje legal. La tensión comenzó a afectarla físicamente. Se sentía agotada, sin energía. Una mañana, durante una reunión de planificación, tuvo un episodio de mareo. Los médicos le recomendaron descansar, pero ella se negó. No podía permitirse detenerse. La tercera pequeña reviravolta ocurrió una tarde, cuando su hija llegó con una pintura hecha en clase. Era un retrato familiar, pero en el dibujo aparecían 3 figuras tomadas de la mano: la niña, su madre y Julián. Debajo, había escrito "Mi familia feliz". Mariana se quedó mirando aquella hoja por largo rato. La ternura de ese gesto la desarmó. Por primera vez, se permitió pensar en la posibilidad de un futuro donde el cariño y la comprensión fueran más importantes que la imagen o la etiqueta social. A medida que avanzaba el mes, comenzaron a surgir los primeros problemas logísticos del festival. Los proveedores no entregaban a tiempo, algunos artistas cancelaron por conflictos de agenda y una tormenta amenazaba con arruinar el evento al aire libre. Mariana, con la serenidad que había aprendido, se negó a rendirse. Junto con Julián, reorganizó todo. Buscaron nuevos espacios, adaptaron horarios y lograron mantener la programación. Esa capacidad de reacción sorprendió incluso a quienes habían dudado de ella. La primera reviravolta media llegó cuando uno de los inversionistas del proyecto la citó en privado. Le ofreció una gran cantidad de dinero para que le vendiera los derechos del festival, prometiendo expandirlo a nivel internacional, pero sin Julián como parte del equipo. Según él, el empleado era un riesgo mediático. Mariana se sintió insultada. Entendió que aquella oferta no era más que una forma de ponerla a prueba. Rechazó sin titubear. Su respuesta provocó una ola de comentarios entre los círculos empresariales, pero ella no se arrepintió. La segunda reviravolta media se produjo una semana antes del festival, cuando una inspección gubernamental inesperada amenazó con clausurar el centro cultural por supuestas irregularidades en los permisos. Era evidente que alguien estaba detrás de aquello. Mariana pasó horas revisando documentos y contactando abogados. Finalmente, logró demostrar que todo estaba en regla. No solo evitó el cierre, sino que la prensa publicó una nota destacando su transparencia. Lo que pretendía ser un escándalo terminó fortaleciendo su credibilidad. El día del festival llegó con un cielo encapotado. Las nubes grises parecían anunciar problemas, pero Mariana no permitió que el miedo la paralizara. La gente empezó a llegar desde temprano. Familias con niños, artistas, voluntarios. En el escenario principal, un enorme mural con mariposas naranjas simbolizaba la libertad y la transformación. Julián, con su guitarra en mano, afinaba los últimos acordes. La tercera reviravolta media surgió justo cuando la ceremonia estaba por comenzar. Mariana recibió un mensaje anónimo con una foto alterada, intentando implicarla en un supuesto fraude financiero. Era un intento desesperado por dañar su reputación. Durante unos segundos sintió el impulso de cancelar todo, pero se detuvo. Decidió salir al escenario. Con voz firme, frente a cientos de personas, habló sobre los obstáculos, las mentiras y la fuerza de seguir adelante. Su discurso fue tan sincero que el público estalló en aplausos. La verdad se volvió su mejor defensa. El evento fue un éxito absoluto. Los niños bailaron, las familias lloraron de emoción y los artistas agradecieron la oportunidad de ser parte de algo tan humano. Julián y la hija de Mariana cerraron la jornada con una coreografía inspirada en los colores del amanecer. Cuando terminaron, Mariana no pudo contener las lágrimas. Era el resultado de meses de lucha, sacrificio y fe. Pero aún faltaban los grandes giros que consolidarían esta etapa. El primero llegó al día siguiente, cuando el empresario que había intentado comprar el festival volvió a contactarla. En lugar de ofrecer dinero, propuso una alianza bajo los valores de inclusión que ella había defendido. Admitió que su discurso le había hecho reflexionar. Aquello marcó una victoria moral para Mariana. El segundo gran giro se produjo cuando la revista de negocios más importante del país la nombró Mujer del Año por su contribución social. Era un reconocimiento que jamás había esperado. Durante la gala de premiación, en lugar de hablar de cifras o estrategias, dedicó su discurso a su hija y a Julián. Dijo que el verdadero liderazgo nacía de la empatía, no del poder. Su mensaje conmovió incluso a sus antiguos detractores. El tercer gran giro, el más emotivo, sucedió una noche. Tranquila en el jardín de la mansión. Julián, sentado bajo un árbol, tocaba la guitarra mientras la niña bailaba descalza sobre el césped. Mariana salió con una manta y se unió a ellos.
Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El aire olía a tierra mojada y jazmín. Julián levantó la vista y le dijo que sin proponérselo, había enseñado a todos a creer en lo imposible. Ella sonrió y respondió que él había sido quien le recordó cómo hacerlo. Esa noche, mientras el viento movía suavemente las hojas, Mariana comprendió que la vida no se trataba de perfección, sino de gratitud. El poder que una vez había creído absoluto no era nada comparado con el privilegio de ver sonreír a su hija. Y en ese silencio sereno, el destino pareció recompensarla, la certeza de que había elegido el camino correcto. La mañana amaneció nublada sobre la Ciudad de México, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear suavemente los ventanales del estudio de arte que Paulina había mandado adaptar para su hija. Había pasado un mes desde la fiesta del aniversario de la empresa, y algo dentro de ella se había transformado sin que pudiera explicarlo del todo. El brillo en los ojos de su hija se mantenía constante, pero ahora también brillaban los de Paulina, como si un velo invisible se hubiese levantado entre ambas. El aire olía a pintura fresca y a flores recién cortadas, una mezcla que se había vuelto habitual desde que Matías decidió llenar el lugar de plantas y colores, convencido de que la naturaleza y el arte podían curar heridas invisibles. Paulina observaba a lo lejos, de pie junto a la puerta, a su hija moviendo el pincel con un entusiasmo que no veía desde que era pequeña. Matías estaba a su lado, sosteniendo una paleta y sonriendo con esa calma que la desconcertaba. Había algo en su manera de moverse, en su paciencia, que desarmaba las defensas que ella había construido durante años. Paulina intentaba concentrarse en su celular, revisando correos y proyectos, pero sus ojos regresaban inevitablemente hacia él. En cada gesto simple de Matías encontraba una lección de humildad, y eso le resultaba incómodo, casi doloroso, como si tuviera que desaprender todo lo que creía saber sobre la vida. Esa mañana, la rutina cambió. Matías llegó un poco más tarde de lo habitual y con una expresión distinta. Paulina lo notó de inmediato. Había aprendido a leer los silencios, y ese silencio no era tranquilo. Cuando se acercó para ofrecerle café, él sonrió, pero sus ojos evitaron los suyos. Lo dejó pasar, aunque la incomodidad se instaló como un eco que resonaría todo el día. A media tarde, mientras revisaba unos documentos, escuchó la voz de su hija llamándola emocionada. Corrió hacia el estudio y la encontró sosteniendo una carta arrugada que Matías había dejado sobre la mesa. En ella, el joven explicaba que debía ausentarse unos días para resolver un asunto familiar en Puebla. No daba detalles, solo agradecía la oportunidad de haber trabajado allí y prometía volver pronto. Paulina sintió una punzada en el pecho. No sabía si era preocupación o algo más profundo, pero el silencio que quedó tras esa ausencia la hizo consciente de cuánto dependía ya de su presencia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Su hija preguntaba por él constantemente y, por primera vez, Paulina no sabía qué responder. Trató de distraerla con clases, juegos y paseos, pero ninguna actividad lograba reemplazar el vínculo que Matías había construido con tanta naturalidad. Una noche, incapaz de dormir, Paulina bajó a la cocina, donde aún quedaban rastros del orden meticuloso de Matías. El olor a canela y café parecía flotar en el aire, y sin entender por qué, se permitió llorar en silencio. Una semana después, recibió una llamada de un número desconocido. Era Matías. Su voz sonaba diferente, tensa, con un cansancio que ella nunca le había escuchado. Le contó que su madre había enfermado gravemente y que estaba cuidándola, que no sabía cuándo podría volver. Paulina, que siempre había mantenido la distancia profesional, se sorprendió a sí misma ofreciéndole ayuda económica y médica. Él se negó al principio, pero su tono se suavizó cuando escuchó la voz de la hija de Paulina al fondo diciendo su nombre con alegría. Esa misma tarde, Paulina envió discretamente un equipo médico privado a Puebla, justificando la acción ante sí misma como un simple gesto humanitario. Sin embargo, en el fondo sabía que se trataba de algo más. Una necesidad de no perder el lazo que había surgido entre ellos, un lazo que no entendía del todo pero que la sostenía. Las lluvias del verano comenzaron a intensificarse y con ellas llegó la soledad. Paulina empezó a notar cómo los colores del estudio parecían apagarse sin la presencia de Matías. Su hija había dejado de pintar con el mismo entusiasmo y pasaba horas mirando la puerta, esperando verlo aparecer. En un intento por devolverle la alegría, Paulina decidió organizar una pequeña exposición de las obras de su hija, abierta al público. Fue un gesto impulsivo, pero necesario. Quería mostrarle al mundo la belleza que su hija expresaba sin palabras. La preparación de la exposición se convirtió en una nueva fuente de desafíos. Muchos de los socios de Paulina consideraban el evento una pérdida de tiempo y dinero. Le sugerían invertir en algo más rentable.
Pero ella se mantuvo firme. Era la primera vez que tomaba una decisión por impulso emocional y no por cálculo empresarial. Ese cambio interior marcó un punto de inflexión. Cuando el día de la exposición llegó, la galería estaba llena. Entre los asistentes había periodistas, coleccionistas y curiosos. Las pinturas, llenas de color y movimiento, contaban historias de ternura, de amor y de esperanza. En una de las paredes, Paulina reconoció un cuadro especial. Su hija había pintado a Matías sosteniendo su mano mientras bailaban en el jardín. Aquello la desarmó por completo. En ese instante, mientras observaba el cuadro con los ojos humedecidos, escuchó una voz conocida detrás de ella. Matías estaba allí, con una sonrisa tímida y un ramo de girasoles en las manos. La multitud se desvaneció por un momento y solo existieron ellos dos. No hubo palabras, solo una mirada que decía todo lo que ambos habían callado. Matías explicó que su madre estaba mejor, gracias a la ayuda que Paulina había enviado. Se sentía en deuda, pero ella lo interrumpió con un gesto suave, asegurándole que no le debía nada. Lo invitó a quedarse, no como empleado, sino como parte del proyecto artístico que ahora estaban haciendo. Quería que la exposición fuera permanente, que el arte de su hija tuviera un espacio propio, y que Matías dirigiera el lugar. Él dudó. Se sentía fuera de su mundo, pero la convicción en los ojos de Paulina lo convenció. Aceptó con una condición, que todo lo que hicieran a partir de entonces fuera en igualdad, sin jerarquías. Ella asintió, aunque en su interior sabía que no sería fácil desprenderse del control. Los días siguientes estuvieron llenos de movimiento. La exposición fue un éxito inesperado, y la prensa destacó no solo el talento de la niña, sino también el cambio visible en Paulina. Por primera vez, la millonaria que antes aparecía en las portadas por sus empresas y fiestas, ahora era noticia por un acto de amor y humanidad. Sin embargo, el éxito trajo consigo nuevas tensiones. Algunos socios comenzaron a murmurar que Paulina estaba perdiendo el enfoque. Uno de ellos incluso la acusó de haber sido manipulada por un empleado. Las palabras la hirieron, pero decidió no responder. En cambio, se concentró en fortalecer el proyecto y en cuidar la relación que había nacido de manera tan inesperada. Una noche, mientras revisaban juntos el inventario de la galería, la hija de Paulina se quedó dormida en el sofá, con los pinceles aún en la mano. Matías la cubrió con una manta y luego se sentó junto a Paulina. Hablaron durante horas, sobre la vida, los miedos, las pérdidas y las segundas oportunidades. Cuando el silencio los envolvió, se dieron cuenta de que ya no necesitaban palabras para entenderse. Paulina comprendió entonces que no era su fortuna lo que la definía, sino su capacidad de conectar con otros. La mujer que antes medía el valor de todo en cifras, ahora entendía que lo más valioso era aquello que no podía comprarse. El viento golpeó las ventanas, trayendo el aroma de la lluvia y el murmullo lejano de la ciudad. Paulina respiró hondo y, por primera vez en muchos años, se sintió en paz. Las semanas que siguieron a la exposición marcaron un antes y un después en la vida de Paulina. La galería, que había comenzado como un gesto de amor hacia su hija, se convirtió en un punto de encuentro para artistas jóvenes, terapeutas y familias con niños con discapacidad. Los medios de comunicación hablaban del milagro de los colores y del proyecto social impulsado por una empresaria que había decidido abrir su corazón más allá de los negocios. Sin embargo, con la notoriedad vinieron nuevas presiones. Paulina debía equilibrar el éxito público con su vida privada, que cada día se hacía más compleja. El vínculo con Matías se fortalecía, pero también se volvía más difícil de definir. Había una ternura implícita en cada conversación, una conexión silenciosa que ambos evitaban nombrar por miedo a romperla. Paulina se sorprendía riendo con él, compartiendo desayunos improvisados y tardes de trabajo en el jardín del centro cultural que habían construido juntos. Su hija, feliz, parecía ser el hilo que los unía sin esfuerzo. Pero bajo esa armonía aparente, empezaban a surgir preguntas que Paulina no sabía responder. Una tarde, mientras caminaban por el bosque de Chapultepec con la niña, Matías mencionó que había recibido una oferta para trabajar en un programa de inclusión artística patrocinado por una universidad de Guadalajara. La noticia la tomó por sorpresa. No sabía si alegrarse por él o sentir miedo de perderlo. Fingió entusiasmo, pero el tono de su voz la traicionó. Matías notó su incomodidad y decidió no insistir, aunque el silencio entre ellos se volvió más espeso desde ese momento. Esa noche, en la soledad de su habitación, Paulina miró la ciudad desde la terraza de su ático. Las luces del tráfico formaban líneas doradas que se extendían hasta el horizonte, recordándole los caminos que había tomado en su vida. Había construido un imperio,
Pero ahora comprendía que el éxito sin conexión humana no tenía sentido. Matías había despertado en ella una parte que creía perdida, la capacidad de confiar. Sin embargo, la idea de perderlo le provocaba una angustia nueva, tan intensa como desconocida. Decidió actuar. A la mañana siguiente lo llamó a su oficina privada en la galería. Quería ofrecerle una posición permanente, con un salario más alto y recursos para desarrollar su propio taller dentro del proyecto. Matías escuchó en silencio, agradecido, pero su respuesta la descolocó. Le explicó que no podía aceptar si eso implicaba renunciar a sus propios sueños. Quería seguir trabajando con ella, pero necesitaba crecer también fuera de su sombra. Paulina comprendió, aunque la sensación de vacío fue inevitable. Los días pasaron, y mientras el otoño llegaba a la ciudad, el centro cultural crecía con fuerza. Nuevas familias se unían cada semana, y la niña de Paulina parecía florecer en cada actividad. Había aprendido a tocar algunas notas en el piano y a expresar sus emociones con colores más vivos. Paulina sentía orgullo, pero también una punzada de nostalgia cada vez que veía a Matías enseñándole a moverse al ritmo de la música. Un mediodía, mientras revisaba unos contratos en su oficina, recibió una visita inesperada. Era Carmen, una de sus antiguas socias, quien venía con un tono calculadamente amable. Le propuso comprar parte de sus acciones en la empresa original, asegurando que Paulina estaba distraída con su nuevo pasatiempo. La frase la irritó, pero mantuvo la compostura. En ese momento comprendió que su entorno empresarial empezaba a verla como alguien débil. Esa fue la primera reviravolta pequeña del capítulo. El mundo que había construido comenzaba a tambalearse justo cuando ella empezaba a encontrar paz. Esa noche, Matías la encontró en la galería, sola, mirando los cuadros sin hablar. Ella le contó lo sucedido y él, sin decir palabra, tomó una de las brochas y comenzó a pintar sobre un lienzo vacío. Le explicó que cuando uno no sabe cómo seguir, lo mejor es crear algo nuevo. Esa frase se le quedó grabada. Fue una de esas lecciones sencillas que transforman una vida entera. Poco después, ocurrió algo que agitó aún más el equilibrio. Durante una entrevista en televisión sobre el proyecto artístico, un periodista insinuó que la relación entre Paulina y Matías iba más allá de lo profesional. La noticia se difundió con rapidez y los titulares amarillistas hablaban de la empresaria enamorada de su empleado. Paulina se sintió humillada, no por el rumor en sí, sino porque temía que afectara la reputación de su hija y del centro. Intentó desmentirlo públicamente, pero cuanto más lo hacía, más curiosidad generaba. Matías, en cambio, optó por el silencio, algo que desconcertó a todos, incluso a ella. En los días siguientes, la tensión entre ambos creció. Paulina, acostumbrada a controlar cada situación, se desesperaba ante la calma con la que Matías enfrentaba la tormenta. Discutieron por primera vez, de forma contenida pero profunda. Ella le reprochó su pasividad, y él le respondió que no podía vivir para complacer apariencias. Fue una ruptura silenciosa, pero real. Durante varias semanas, trabajaron sin mirarse, sin compartir los desayunos, sin esas risas que antes llenaban el aire. Fue la hija de Paulina quien, sin saberlo, los volvió a unir. Una mañana, durante una actividad de pintura en grupo, la niña tropezó y derramó pintura sobre el piso. En lugar de enojarse, comenzó a reír a carcajadas y extendió sus manos para seguir pintando con los dedos. Matías corrió a ayudarla, y Paulina, al verla tan feliz, soltó una carcajada también. En ese instante, el muro invisible entre ellos se rompió. Entendieron que la vida era eso, un desorden hermoso que no podía planearse. Pasaron los meses, y mientras el invierno se acercaba, el centro cultural se consolidaba como un símbolo de inclusión en toda la ciudad. Paulina fue invitada a recibir un reconocimiento por su labor social, algo que jamás había imaginado. En la ceremonia, frente a decenas de personas, habló con una sinceridad que conmovió al público. Dijo que su éxito no se debía al dinero, sino a las personas que le habían mostrado lo esencial. Al final del discurso, buscó a Matías entre el público. Sus miradas se cruzaron por un segundo, y fue suficiente para que ambos entendieran que, aunque no lo dijeran en voz alta, algo los unía más allá de los títulos o las diferencias sociales. Pero la historia no se detuvo allí. Una semana después, Matías recibió la confirmación oficial de su beca en Guadalajara. Era una oportunidad única que podría cambiar su futuro. Le contó a Paulina con emoción contenida, sabiendo que sería difícil para ambos. Ella lo felicitó sinceramente, aunque sintió como su voz temblaba. Esa noche, después de despedirse, Paulina subió a la terraza y dejó que el viento frío del Valle de México despejara sus pensamientos.
Entendió que amar también significaba dejar ir. El día de la partida fue silencioso. Matías se despidió de la niña con un abrazo largo y le prometió enviarle postales desde cada ciudad que visitara. A Paulina le dio las gracias por haber confiado en él, y antes de irse, le dejó un pequeño sobrecerrado. Ella no lo abrió hasta horas después. Dentro había una nota sencilla y un dibujo, los tres bailando juntos bajo un cielo lleno de colores. En el reverso, solo una frase: algunos lazos no necesitan estar cerca para seguir vivos. Durante las semanas siguientes, Paulina se concentró en su hija y en el proyecto. A veces recibía llamadas o cartas de Matías, contándole sobre sus avances y las nuevas ideas que quería aplicar cuando regresara. Cada palabra era un recordatorio de lo mucho que había aprendido gracias a él. Y así, entre cartas, proyectos y nuevas metas, la vida siguió su curso. Paulina ya no era la misma mujer de antes, más serena, más humana, más consciente de lo que realmente importaba. Descubrió que el amor podía manifestarse en muchas formas, y que algunas de ellas no necesitaban definirse. Una tarde, mientras el sol caía sobre la ciudad y las luces comenzaban a encenderse, Paulina observó a su hija bailando sola en el jardín, con una sonrisa amplia y el cabello moviéndose al ritmo del viento. En su interior, supo que todo había valido la pena. Habían pasado 3 meses desde que Matías partió a Guadalajara. La rutina en el centro cultural había continuado con normalidad, pero algo invisible flotaba en el ambiente. Paulina mantenía su agenda llena: reuniones, clases de arte para los nuevos grupos de niños y proyectos de expansión en Monterrey y Querétaro. A simple vista, todo parecía en orden, pero dentro de ella había un silencio profundo que ni el bullicio de la galería podía llenar. Su hija seguía creciendo y cada día mostraba más independencia. Había aprendido a preparar su propio desayuno con ayuda de las cuidadoras y a tocar melodías sencillas en el piano. Paulina se enorgullecía, pero también sentía la falta de Matías en cada rincón del lugar. Era como si el eco de su voz aún resonara entre los pasillos, en las risas de los niños o en el olor a pintura que llenaba el estudio. Una mañana, mientras revisaba correos en su oficina, encontró uno inesperado. Era de Matías. Le escribía desde Guadalajara para contarle que su programa de arte inclusivo estaba funcionando mejor de lo esperado. Le enviaba fotos de los talleres y de los niños sonriendo. Paulina leyó el mensaje varias veces. Había algo en su tono que le hizo sonreír y suspirar al mismo tiempo. Al final del correo, él añadía una frase breve: a veces extraño los colores de allá. Durante los días siguientes, Paulina empezó a recibir más mensajes de él. Algunos eran sobre trabajo, otros simplemente compartían pensamientos, lecturas o anécdotas cotidianas. Poco a poco, esas conversaciones se convirtieron en parte esencial de su día. Era una comunicación tranquila, sincera, donde las palabras parecían encontrar su propio ritmo. Sin embargo, la vida de Paulina comenzó a enfrentar nuevos desafíos. Los socios de su empresa principal, los mismos que antes la apoyaban, empezaron a cuestionar su liderazgo. Alegaban que estaba dedicando demasiado tiempo al proyecto cultural y descuidando los negocios. Uno de ellos, en particular, intentó convencer a la junta directiva de desplazarla de su cargo como presidenta. Paulina, fiel a su carácter fuerte, se negó a ceder. Preparó una presentación exhaustiva donde demostró que, gracias a las iniciativas artísticas, su marca había ganado reputación y valor social. La reunión fue tensa, pero al final logró mantener su posición. A pesar de la victoria, sintió que algo en su vida empresarial ya no la llenaba. El dinero y el poder que antes la definían parecían ahora conceptos vacíos frente al brillo genuino de los ojos de los niños en su centro. Decidió delegar parte de sus funciones para dedicar más tiempo al arte y a su hija. Esa decisión, sin embargo, generó un nuevo conflicto. Su madre, una mujer rígida y tradicional, la visitó para advertirle que estaba tirando todo por la borda por un capricho sentimental. Paulina la escuchó en silencio. Por primera vez, no respondió con enojo, sino con serenidad. Comprendía que su madre hablaba desde el miedo, no desde la maldad. Una tarde, mientras pintaba junto a su hija, Paulina recibió una llamada inesperada desde Guadalajara. Era Matías. Su voz sonaba alegre, pero al mismo tiempo nerviosa. Le contó que la universidad le había ofrecido la oportunidad de llevar su programa a nivel nacional y que necesitaba asociarse con una organización que tuviera experiencia en responsabilidad social. Había pensado en ella. Paulina sintió un estremecimiento. Era como si el destino le devolviera, con una vuelta inesperada, aquello que temía haber perdido. Viajó a Guadalajara 2 semanas después para evaluar la propuesta en persona. Al llegar al lugar,
El contraste con su mundo empresarial fue abrumador. Las paredes estaban cubiertas de murales coloridos, los niños reían libremente, y todo olía a esperanza. Cuando lo vio, su corazón dio un salto involuntario. Matías estaba igual, aunque con un brillo distinto en los ojos, el brillo de quien ha encontrado su propósito. Se abrazaron brevemente, y ese gesto contenía más palabras que cualquier conversación. Durante los días siguientes, trabajaron codo a codo en el diseño del convenio. Paulina observaba con admiración cómo Matías se desenvolvía, cómo hablaba con pasión sobre la educación, la inclusión y el arte como herramienta de cambio. Aquello le recordaba por qué había confiado en él desde el principio. Pero también revivía algo más profundo, algo que intentaba mantener oculto. Una tarde, mientras revisaban documentos en un café del centro, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Se refugiaron bajo el toldo y por un instante, quedaron atrapados en un silencio que lo decía todo. Matías le tomó la mano con suavidad y le agradeció por haber creído en él cuando nadie más lo hizo. Paulina no respondió. Solo lo miró y supo que en ese gesto se resumía todo lo que ambos sentían. Esa noche, ya en el hotel, Paulina escribió en su diario algo que no se atrevía a decir en voz alta. El amor llega sin permiso, y cuando lo hace, no importa cuánto lo niegues, se queda. De regreso en la Ciudad de México, la vida retomó su ritmo, pero el vínculo entre ambos se volvió más fuerte. Comenzaron a viajar juntos con frecuencia para supervisar los talleres en distintos estados. Cada viaje traía consigo nuevas experiencias y también nuevas pruebas. En una de esas visitas, durante una entrevista para una revista cultural, el periodista los felicitó por la química evidente que tenían. Paulina sonrió, pero esa observación reavivó los murmullos del pasado. Al día siguiente, varios portales de noticias publicaron titulares insinuando un romance. Esta vez, Paulina decidió no esconderse. Dio una breve declaración diciendo que lo importante no era su vida privada, sino el impacto positivo de sus proyectos. La sinceridad de sus palabras desarmó a la prensa. Fue la primera vez que enfrentó un escándalo sin miedo. Pero el éxito trajo consigo otro obstáculo. Un importante inversionista internacional ofreció comprar parte del centro cultural para convertirlo en una fundación con fines publicitarios. La oferta era tentadora, y muchos de sus asesores la presionaban para aceptarla. Matías, sin embargo, se opuso con firmeza. Argumentó que aceptar ese trato significaría perder el alma del proyecto. Paulina se vio en una encrucijada entre la conveniencia económica y la integridad del sueño que habían construido. Tras varios días de reflexión, tomó la decisión más arriesgada, rechazó la oferta y renunció a un contrato millonario. Esa elección causó tensión dentro de su entorno empresarial, pero también marcó su liberación definitiva del pasado. El centro cultural siguió creciendo de manera orgánica, sostenido por la pasión y el esfuerzo de su equipo. La hija de Paulina se convirtió en un símbolo del proyecto, participando en exposiciones y actividades. Su alegría era contagiosa, y los medios comenzaron a contar la historia no de la millonaria poderosa, sino de la madre que cambió su mundo por amor. Una tarde, mientras organizaban una muestra de arte inclusivo en Oaxaca, Paulina y Matías tuvieron una conversación profunda. Hablaron sobre el miedo a perder lo construido, sobre el paso del tiempo, sobre lo que realmente querían para el futuro. Él le confesó que había pensado en regresar definitivamente a la Ciudad de México, pero no por trabajo, sino por ellas. Paulina se quedó sin palabras. No había una declaración formal, solo una promesa silenciosa que llenó el aire con ternura. Con el paso de los días, comenzaron a compartir más momentos fuera del trabajo. Paseos sencillos, cenas improvisadas, risas espontáneas. Paulina, que siempre había medido su vida en resultados, aprendió a disfrutar del presente. Descubrió que la felicidad no estaba en los grandes logros, sino en las pequeñas cosas, una taza de café, una canción, una mirada. La noticia de que su centro cultural sería nominado a un premio nacional por su labor social llegó a principios de primavera. Paulina recibió la llamada en su oficina y se quedó inmóvil unos segundos antes de sonreír. Sabía que ese reconocimiento no era solo suyo, sino de todos los que habían creído en una idea que al principio parecía imposible. El día de la ceremonia, el auditorio estaba lleno. Las luces, los aplausos y los discursos se mezclaban en una atmósfera de celebración. Cuando anunciaron su nombre, Paulina subió al escenario y, con la voz entrecortada, agradeció a su hija por enseñarle lo que era la verdadera fortaleza, y a Matías por recordarle que los sueños más grandes nacen de los corazones más humildes. Cuando bajó del escenario, Matías la esperaba entre la multitud. No dijo nada, solo la abrazó mientras el público aplaudía de pie.
En ese momento, Paulina entendió que la vida le había devuelto algo que nunca pensó recuperar, la capacidad de amar sin miedo, de vivir sin máscaras. El sol de la mañana bañaba los ventanales de la mansión de Isabella, proyectando sobre el mármol del piso un brillo cálido que contrastaba con la serenidad del ambiente. La casa, que durante tanto tiempo había sido un símbolo de silencio, se había llenado de música, de risas y de vida. Aquella transformación era un reflejo directo de lo que había ocurrido dentro del corazón de su dueña. Desde la llegada de Daniel, el empleado de limpieza, todo había cambiado de una forma que nadie habría imaginado. Pero ese cambio no había sido repentino, sino el resultado de días de aprendizaje, de pequeñas victorias, de momentos compartidos que terminaron construyendo algo más grande que cualquier fortuna. Esa mañana, Isabella se encontraba en su oficina revisando documentos. A pesar de su concentración aparente, sus pensamientos divagaban hacia la sala donde su hija, Sofía, se encontraba practicando una nueva coreografía que Daniel le había enseñado. Había algo mágico en ver cómo aquella niña, que antes se escondía del mundo, ahora se movía libremente al ritmo de una canción. Isabella cerró los ojos por un momento y sonrió. Era una sensación nueva para ella, un tipo de felicidad que no se compraba con dinero, sino que se sentía con el alma. Mientras tanto, Daniel estaba en el jardín, revisando unas plantas que había decidido cuidar junto con Sofía. Desde que la pequeña le mostró su amor por las flores, ambos habían creado un pequeño rincón lleno de vida y color. Los rosales florecían junto a girasoles y margaritas, y un colibrí se detenía de vez en cuando para beber el néctar. Daniel respiró hondo, disfrutando del aroma a tierra y de la paz que lo envolvía. Nunca había imaginado que su trabajo lo llevaría a un lugar donde se sentiría parte de algo tan puro. Isabella bajó las escaleras lentamente, sosteniendo una taza de café. Cuando vio a Daniel y a su hija juntos en el jardín, sintió un nudo en la garganta. No por tristeza, sino por emoción. Aquella imagen le recordaba lo lejos que habían llegado los tres. Su hija, que antes evitaba el contacto con otros, ahora reía sin miedo. Y Daniel, aquel hombre humilde que llegó buscando una oportunidad de empleo, había terminado convirtiéndose en el corazón de su hogar. Se acercó sin que ellos se dieran cuenta. Escuchó la voz de Daniel decir con paciencia: «Vamos, Sofía, mueve los pies así, como si siguieras el ritmo de la lluvia». Ella reía, tratando de imitarlo, aunque a veces se equivocaba y terminaba riendo más fuerte. Isabella observó aquella escena como si el tiempo se detuviera. No necesitaba intervenir. Era un momento perfecto, y decidió grabarlo en su mente para siempre. Sin embargo, no todo era calma. En los últimos días, algunos de los socios de Isabella habían comenzado a cuestionar sus decisiones. Consideraban que se estaba distrayendo, que su enfoque había cambiado desde que Daniel llegó a su vida. Uno de ellos incluso se atrevió a decir que su imagen pública podría verse afectada por mantener una relación tan cercana con un empleado. Esos comentarios la habían molestado profundamente, no por vergüenza, sino por la injusticia que representaban. ¿Cómo podían hablar de apariencias cuando lo que ella había descubierto era la verdadera esencia de la humanidad? Esa tarde, Isabella convocó una reunión con sus socios en la sala principal. Cuando todos se sentaron, con sus trajes impecables y sus gestos de impaciencia, ella habló con firmeza. Sé que algunos de ustedes piensan que he perdido el rumbo, pero permítanme decirles que por primera vez en mi vida sé exactamente hacia dónde voy. He aprendido que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por la capacidad de tocar el alma de los demás. Algunos intercambiaron miradas incómodas, pero nadie se atrevió a interrumpirla. Isabella continuó: y si eso significa cambiar la manera en que esta empresa ve el mundo, entonces así será. No pienso avergonzarme de lo que me ha hecho crecer. Cuando terminó, se levantó y se retiró sin esperar respuesta. Sabía que las verdaderas batallas no se ganaban con palabras, sino con acciones. Al salir de la reunión, se encontró con Daniel esperándola cerca de la fuente del jardín. Sus ojos mostraban una mezcla de admiración y preocupación. «¿Todo bien, señora Isabella?», preguntó él con voz suave. Ella lo miró y asintió. «Mejor que nunca, Daniel. Gracias a ti y a mi hija, entiendo que el dinero no vale nada si no se comparte con amor». Daniel bajó la mirada, intentando ocultar su emoción. No sabía qué decir. Había aprendido que las palabras a veces sobran cuando el corazón ya lo dice todo. Esa noche, Sofía insistió en que todos cenaran juntos. Había preparado, con ayuda de la cocinera, una sorpresa, su platillo favorito, enchiladas de queso con salsa verde. Cuando Isabella y Daniel se sentaron, la niña apareció con un delantal lleno de manchas, riendo con orgullo. «Lo hice yo, mamá».
Daniel me ayudó un poquito. Isabella fingió sorpresa y aplaudió. Está delicioso, mi amor, dijo después de probarlo, y Daniel sonrió con satisfacción. La cena fue un momento simple, pero inolvidable. No hubo lujo ni protocolo, solo la calidez de una familia que comenzaba a descubrirse. Después de la cena, Sofía se durmió en el sofá. Isabella la cubrió con una manta y se quedó observando su rostro tranquilo. Luego miró a Daniel, que estaba recogiendo los platos, y sintió algo que nunca antes se había permitido sentir: gratitud profunda, sincera, acompañada de un afecto que la asustaba un poco. No porque fuera indebido, sino porque era real. Daniel levantó la vista y se encontraron. Por un instante, ninguno dijo nada. Solo el silencio los envolvió, lleno de significado. Gracias por devolverme la risa de mi hija, dijo ella finalmente, y Daniel respondió con voz baja: no tiene que agradecerme, señora Isabella. Ella me ha enseñado más de lo que imagina. Pasaron los días y la noticia sobre la millonaria que había defendido a su empleado frente a los inversionistas comenzó a circular discretamente. Algunos la admiraban, otros la criticaban, pero a Isabella ya no le importaba la opinión de los demás. Su prioridad era su hija y la paz que habían encontrado juntos. La mansión, antes llena de frialdad, ahora se había convertido en un hogar donde la música, la risa y el amor eran la norma. Una tarde, Daniel decidió organizar una pequeña sorpresa. Con ayuda del personal, decoró el salón principal con luces y flores. Cuando Isabella llegó del trabajo, quedó impactada. ¿Qué es todo esto?, preguntó sonriendo. Daniel le explicó que era un regalo de Sofía y de él, una manera de agradecerle por permitirle ser parte de su vida. Sofía apareció vestida con un vestido amarillo y le tendió la mano a su madre. «Vamos a bailar, mamá». Isabella rió emocionada y la tomó de la mano. La música comenzó a sonar y las tres figuras, madre, hija y empleado, se movieron al compás de una canción suave. En ese instante, Isabella sintió que todo tenía sentido. No importaban las críticas, ni las apariencias, ni los títulos. Lo que importaba era la felicidad que vibraba en el aire, la pureza del momento. Mientras giraba con su hija, sus ojos se encontraron de nuevo con los de Daniel, y ambos entendieron sin decirlo que sus destinos estaban entrelazados. Cuando la música terminó, Sofía aplaudió feliz y dijo: «Quiero que bailemos así todos los días». Isabella la abrazó fuerte y respondió: «Lo haremos, mi amor». Daniel se acercó y acarició suavemente el cabello de la niña, y por primera vez en mucho tiempo, todos se sintieron en casa. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los árboles del jardín, Isabella salió al balcón. Observó las luces de la ciudad y pensó en el camino recorrido. Había perdido tanto tiempo persiguiendo cosas vacías, pero ahora entendía que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas, sino en los momentos como aquel. Cerró los ojos y dejó que la brisa la acariciara. A su espalda, escuchó los pasos de Daniel acercándose. Él no dijo nada, solo se quedó a su lado, mirando el horizonte. No hacía falta hablar. Ambos sabían que algo estaba creciendo entre ellos, algo que nacía del respeto, la bondad y la conexión más pura. Por primera vez, Isabella no sintió miedo del futuro. Sabía que, pasara lo que pasara, ya no estaba sola. Tenía a su hija, tenía a Daniel y tenía un propósito. Sonrió con tranquilidad, sabiendo que la vida le había dado una segunda oportunidad. Y esta vez, no pensaba desaprovecharla. El amanecer se reflejaba sobre las ventanas de la mansión con un resplandor dorado. La brisa traía el aroma de las flores recién abiertas y el murmullo de las fuentes se mezclaba con el canto de los pájaros. Era un día diferente, un día que Isabella sentía como un nuevo comienzo. Desde la llegada de Daniel y la transformación de su hija Sofía, su vida había tomado un rumbo inesperado pero lleno de sentido. Aquella mujer que antes vivía prisionera de los números, de las reuniones y del prestigio social, ahora despertaba cada mañana con una sonrisa sencilla y verdadera. Mientras se vestía frente al espejo, se miró con detenimiento. Ya no veía a la empresaria distante que solía ser, sino a una madre que había aprendido a amar sin condiciones y a una mujer que había descubierto la riqueza del alma. Acarició el collar que llevaba siempre, el que pertenecía a su madre, y susurró en voz baja: «Gracias por enseñarme a ver lo que realmente importa». En el piso de abajo, el aroma a pan dulce recién horneado llenaba la cocina. Daniel, como de costumbre, se había levantado temprano para preparar el desayuno de Sofía. Había aprendido cada uno de sus gustos, desde la cantidad exacta de azúcar en el chocolate caliente hasta la manera en que le gustaba que le cortaran las frutas en forma de corazón. Sofía, vestida con un vestido azul cielo, se balanceaba en la silla mientras cantaba una canción que había inventado.
Daniel la escuchaba divertido, y su risa llenaba la habitación como una melodía. Isabella bajó las escaleras y se detuvo un momento para observarlos. Aquella imagen le provocó una sensación cálida en el pecho. Nunca se había sentido tan agradecida con la vida. «Buenos días», dijo al entrar, y Sofía corrió a abrazarla. «Mamá, Daniel me enseñó una nueva canción. ¿Quieres escucharla?» Isabella sonrió. «Claro que sí, mi amor». Sofía comenzó a cantar con entusiasmo mientras Daniel la acompañaba golpeando suavemente la mesa con los dedos, marcando el ritmo. Era una canción sobre la alegría de bailar, sobre cómo los pasos podían curar las penas. Cuando terminó, Isabella los aplaudió con lágrimas en los ojos. «Está preciosa», dijo con voz temblorosa. Sofía la abrazó y rió feliz. Daniel la miró con ternura, sabiendo que en ese momento no existía mayor riqueza que aquella escena simple y verdadera. Más tarde, Isabella salió al jardín con una taza de té. Daniel estaba allí, cuidando las flores que habían plantado juntos. Se acercó y observó cómo él removía la tierra con delicadeza, como si cada planta fuera un tesoro. «Me impresiona cómo logras que todo florezca», dijo ella suavemente. Daniel levantó la vista y sonrió. «No es solo cuestión de cuidar, señora Isabella. Las flores crecen cuando se sienten queridas». Ella lo miró en silencio y sintió cómo aquellas palabras se clavaban en su corazón. Durante las semanas siguientes, la relación entre ellos se volvió más cercana, aunque seguía llena de respeto. Isabella admiraba la humildad y la sabiduría de Daniel, y él veía en ella a una mujer que había aprendido a mirar más allá de las apariencias. Sofía, sin entender del todo lo que ocurría entre los adultos, disfrutaba de la armonía que se respiraba en casa. Era feliz, y su risa se había convertido en la música de cada día. Una tarde, mientras preparaban la cena, Sofía tuvo una idea. «Quiero hacer una fiesta, mamá», dijo con entusiasmo. «Una fiesta para celebrar que somos felices». Isabella la miró sorprendida. «¿Una fiesta? ¿Aquí?» Sofía asintió con fuerza. «Sí, con música, luces y pastel. Daniel puede tocar la guitarra y tú puedes bailar conmigo». Isabella rió, contagiada por la energía de su hija. «Me parece una gran idea. Daniel, ¿qué opinas?» Él asintió con una sonrisa amplia. «Creo que no hay mejor razón para celebrar». Los días siguientes fueron de preparativos. Sofía decoró la casa con globos y cintas de colores, mientras Daniel organizaba la música y ayudaba al personal con los arreglos. Isabella invitó a algunos amigos cercanos y a varios de los empleados que siempre habían estado a su lado. No era una fiesta ostentosa ni llena de lujo, sino una celebración del amor, la unión y la gratitud. La noche de la fiesta, la mansión brillaba con luces suaves y música alegre. Isabella, vestida con un elegante vestido blanco, bajó las escaleras tomada de la mano de su hija. Todos los presentes se quedaron en silencio por un instante, admirando la belleza y la calidez que emanaban. Daniel estaba junto a la mesa, afinando su guitarra, y cuando las vio, sus ojos se iluminaron. Sofía corrió hacia él y le dijo: «Vamos a bailar, Daniel». Él se rió y asintió. «Claro que sí, pequeña». Isabella se quedó observando mientras ambos comenzaban a moverse al ritmo de la música. El corazón le latía con fuerza. Era imposible no emocionarse al verlos. Recordó aquel primer día en que los descubrió bailando juntos en la sala, cuando su hija apenas podía sonreír. Y ahora, allí estaban, bailando con la alegría de quienes han encontrado la libertad. Isabella se acercó y tomó la mano de su hija. Sofía la miró con una sonrisa enorme. «Ven, mamá, baila con nosotros». Isabella miró a Daniel, y por un segundo, el mundo pareció detenerse. Entonces, sin pensarlo más, se unió a ellos. La música los envolvió como un abrazo, y los tres comenzaron a girar, riendo, dejando que sus pasos siguieran el compás del corazón. Los invitados los observaban con emoción. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Era una escena que hablaba por sí sola, una mujer poderosa, un hombre humilde y una niña especial unidos por la magia del amor y la bondad. Cuando la canción terminó, los aplausos llenaron el salón. Sofía abrazó a su madre y a Daniel al mismo tiempo y dijo con voz dulce: «Somos una familia feliz». Isabella la besó en la frente y respondió: «Sí, mi amor, lo somos». Después del baile, todos se sentaron a cenar. La conversación era animada, y el ambiente estaba lleno de alegría. Isabella no dejaba de mirar a Daniel, que ayudaba a servir los platos con su sonrisa tranquila. Sentía una mezcla de orgullo y ternura. En algún momento, sus miradas se cruzaron,
y fue suficiente para entender que entre ellos ya no había barreras. Más tarde, cuando la fiesta terminó y los invitados se despidieron, la casa quedó en silencio. Sofía se había dormido en el sofá, cansada pero feliz. Isabella la cubrió con una manta y se acercó al balcón. Daniel estaba allí, observando el cielo estrellado. Se quedó a su lado sin decir palabra durante un largo rato. Finalmente, Isabella rompió el silencio. «Esta noche ha sido perfecta». Daniel asintió. «Sí, señora Isabella, lo ha sido. Pero no por las luces ni la música, sino porque todos hemos aprendido a bailar con el corazón». Ella lo miró y sintió un impulso que no quiso contener. «Daniel», dijo suavemente, «no me llame señora. Llámame simplemente Isabella». Él dudó un instante y luego sonrió. «Está bien, Isabella». Hubo un silencio breve, lleno de significado. Isabella dio un paso hacia él y agregó: «Gracias por enseñarme lo que es la verdadera felicidad». Daniel la miró a los ojos y respondió con voz baja: «No fui yo quien te lo enseñó. Fue tu hija. Yo solo te ayudé a mirar». Las palabras la conmovieron profundamente. En ese instante, sin necesidad de gestos grandiosos, ambos comprendieron que el amor había florecido entre ellos, silencioso pero fuerte. No era un amor de cuentos, sino uno real, hecho de respeto, de complicidad y de gratitud. Isabella apoyó la cabeza en su hombro y juntos contemplaron las estrellas. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas del jardín. Desde dentro de la casa, se escuchaba la risa dormida de Sofía, como un eco de felicidad. Isabella cerró los ojos y sintió que todo en su vida encajaba al fin. Había luchado tanto, había sufrido tanto, pero todo ese camino la había llevado justo hasta ese momento. Días después, la vida siguió su curso, pero ya nada fue igual. Isabella y Daniel comenzaron un nuevo proyecto juntos, una fundación dedicada a ayudar a niños con síndrome de Down. Querían ofrecerles espacios donde pudieran expresarse a través del arte y la danza, inspirados por la historia de Sofía. La inauguración fue un éxito, y los medios hablaron de la millonaria que había cambiado su visión del mundo gracias a la pureza del amor. Isabella no buscaba reconocimiento, solo quería devolver al mundo un poco de la felicidad que había recibido. La mañana de la inauguración, Sofía subió al escenario, vestida con un traje blanco y una flor en el cabello. Tomó el micrófono y dijo con su vocecita alegre: «Gracias por venir a mi escuela. Aquí todos vamos a bailar y sonreír». El público estalló en aplausos. Isabella y Daniel, desde la primera fila, se tomaron de la mano. Aquella niña, que antes temía al mundo, ahora brillaba frente a todos. Cuando terminó el evento, Isabella abrazó a Daniel con lágrimas de emoción. «Lo logramos», dijo. Él respondió con una sonrisa: «Sí, Isabella, pero esto es solo el comienzo». Esa noche, los tres caminaron por el jardín iluminado por las luciérnagas. Sofía saltaba entre ellos, tomada de sus manos, mientras reía sin parar. Isabella miró a Daniel y pensó que, al final, la vida siempre encuentra la manera de recompensar a quienes se atreven a abrir el corazón. En medio de la risa de su hija y del silencio compartido con el hombre que había cambiado su destino, Isabella comprendió que la felicidad no era una meta, sino un baile. Uno que se baila todos los días, con el alma abierta y el corazón dispuesto a amar. Y esa noche, bajo el cielo estrellado de México, tres corazones bailaron al mismo ritmo, celebrando la vida, la esperanza y el amor que los había unido para siempre. Fin. ¿Llegaste hasta aquí? Entonces comenta correcto. Dale like y comparte con tus amigos. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles. Tu apoyo es muy importante. Hasta la próxima historia.